Bioneuroemoción. ¿De qué se trata? Vamos a comenzar diciendo que la emoción enferma y que esta enfermedad surge como consecuencia de causa y efecto para sanarnos y protegernos de la propia emoción. Y aquí entramos en bioneuroemoción, una disciplina que estudia la biología, la neurología y la emoción. Es decir, a los seres vivos con un sistema nervioso evolucionado relacionado con el cerebro, y a la emoción la definimos como una reacción psicofísica subjetiva que un individuo o persona manifiesta o experimenta ante la percepción de un objeto, una persona, un lugar, un suceso, un recuerdo. Puede ser también un olor, un gusto. Es el modo de adaptación que una persona manifiesta a ciertos estímulos. Es decir, que hay una respuesta de la mente y del cuerpo en sus funciones. Y es subjetiva porque es personal. No todos percibimos lo mismo. ¿De qué depende? ¿Por qué reaccionamos de una u otra manera ante una percepción? ¿Qué antecede a la percepción? Bueno, va a depender de las ideas, creencias de la persona, sus habilidades, su formación cultural, su integración social. Es decir, que hay varios factores por el cual ante cierto hecho percibimos las cosas diferentes. Y hay gente que no las percibe. Y tenemos que hablar de los programas de comportamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque en el universo está todo codificado. Ante cierto estímulo existe una respuesta determinada a todos en común. Vamos a suponer que el universo sea un gran bolillero de 100 números y que cada número le corresponde una disfunción fisiológica determinada. Es decir, todos aquellos que, por ejemplo, sacamos el número 10, implica que nos va a doler el estómago. Y seguramente el patrón de comportamiento para que todos los que sacamos ese número 10 hayan sido características de percepción similar. Y lo vamos a ver mejor más adelante. Bueno, pero ¿de dónde viene la información por el cual nosotros recibimos una percepción de algo? La información viene primero del proyecto sentido. ¿Qué es esto? El motivo que tuvieron los papás, papá y mamá, desde la concepción y la circunstancia de vida que han rodeado a papá y mamá con el bebé hasta los 3 años de vida. Del árbol transgeneracional, porque todas las características de abuelos, bisabuelos, hasta ascendentes hasta la 3ª y 4ª generación, tienen que ver un poquitito o mucho con las características de este presente de la persona. También la información viene de lo que nos pasa día a día desde que nacemos hasta hoy, y también del futuro, porque nuestros sueños y deseos van formando información que el organismo va a recibir. No nos olvidemos que el ser es energía y que está constantemente recibiendo y dando información. Eso es lo que se lo define como visión cuántica. Además, el ser vibra, resuena, está en las infinitas posibilidades, es decir, que también en ese bolillero de 100 números podés sacar cualquiera de ellos. Y también recordemos, porque es importante, que nuestra mente tiene un imán, que le es muy fácil atraer ciertas circunstancias a nuestra vida, mientras que otras están muy lejos. Para resumir, tenemos que decir que si esa información que recibe el ser reviste el carácter de shock emocional, es decir, constantemente nosotros estamos recibiendo emociones, porque la emoción antecede a la acción. Constantemente estamos recibiendo información, va y viene por todos lados. Pero si una parte de la información reviste el carácter de shock emocional, que es algo ideal y subjetivo, así que cada una de las personas lo interpreta en forma distinta, ese shock va directamente al inconsciente. ¿Y qué es lo que produce? Produce que el inconsciente va a responder con un shock biológico, es decir, va a utilizar el cuerpo para convertir eso que es ideal y subjetivo en real y objetivo, porque activa un programa guardado. Acá estamos sacando un número de ese bolillero
que estuvimos hablando antes, porque se activa un programa biológico de supervivencia. Entonces el shock es recibido por el inconsciente, va al cuerpo, el cuerpo se enferma como una respuesta a sanarnos de la emoción que estamos recibiendo. Esto es la introducción, este es el concepto, digamos, más importante en el cual se basa la bio-neuroemoción. Por eso los terapeutas primero preguntan cuál es el síntoma para poder llegar a la emoción, o sea, van al revés. La mente está separada en consciente e inconsciente. Cuando nosotros decidimos qué hacer, somos conscientes de la causa y efecto que produce nuestra decisión. Lo que normalmente llamamos, bueno, utilizamos nuestro libre albedrío. Pero cuando nos pasan cosas que es como que no las decidimos, que nos preguntamos, ¿qué hice yo para recibir esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Cuándo lo generé? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando nos pasan esas cosas, normalmente es cuando las llamamos destino. Pero ese destino tiene una causa oculta, es decir, que todo lo que atraemos es algo que nuestro inconsciente nos dirige. Como el shock emocional entra al inconsciente, nosotros no sabemos por qué nos pasan estas cosas. Sobre todo cuando recibimos shock biológicos, que nos preguntamos qué comí, o por qué me enfermé, y qué pasó, cuándo me resfrié, etc. El inconsciente aparece como algo oculto. La emoción que ocurre ahí también es oculta. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta, lo real y lo imaginario es lo mismo. Un ejemplo, si creemos que nuestro vecino o tal persona nos odia, aunque realmente él no nos odie, nuestro cuerpo, nuestra mente va a vibrar como si él realmente nos odiara. Vamos a otro ejemplo. Yo decido salir a caminar, me caigo, me doblo la rodilla, tengo dolor. Digamos, fue causa y efecto consciente. Pero para entender esto del inconsciente, yo al otro día me levanto, por ejemplo, y me duele la rodilla, y no hice nada para que me duela. Es porque algo hice, pero el motivo de ese dolor está oculto. ¿Qué importancia tiene conocer la emoción oculta? Llevarla al plano consciente sana. Por eso es la importancia de que cuanto mayor conciencia, más libre albedrío y por lo tanto menos destino. Miren lo que dice el doctor Hammer, en realidad el creador de la nueva medicina germánica. Descubre esto, dice que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto y que descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma, esa bolilla de la cual estábamos hablando antes, detiene la enfermedad hasta su total remisión. Ahora, hablamos de shock emocional. ¿Qué característica tiene que tener un shock emocional? Porque constantemente estamos recibiendo emociones. Bueno, ese shock emocional tiene que ser algo vivido en forma fuerte, algo agudo, dramático, que no lo esperás y que te encontrás solo porque no podés expresarlo con nadie. Muy bien, entra el shock emocional, aparece el conflicto en nuestra vida. Y este conflicto tiene un ciclo de dos fases. Una primera fase que es de estrés y una segunda fase que es de reparación. En la primera fase, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a tener estrés, pérdida de peso, vamos a estar obsesivos constantemente pensando en el problema. No puedo dormir porque quiero solucionarlo y no sé cómo, y pienso y pienso y pienso, y me preocupo y me ocupo y todas esas cosas que hace como que uno crea que está siempre de día. Las pieles y las extremidades van a estar frías, pero ya en ese momento el cuerpo produce el shock biológico y empieza a trabajar ya sea con una proliferación celular o con alguna úlcera o parálisis. Después vamos a ver de qué depende esto. Hammer descubre que
En esta primera fase, si sacamos una foto del cerebro de la persona, vamos a encontrar círculos alrededor de un punto. Luego este tipo de tomografías o radiografías se las llaman foco de Hammer. En la segunda fase, ya una vez enterado del conflicto, resuelto el mismo, conocido el mismo, empezamos con la reparación. Es decir, vamos a aumentar de peso, vamos a tener fiebre, dolor, infección, cansancio, sueño, vamos a estar con ganas de dormir constantemente, la piel va a estar más caliente, vamos a estar inflamados y con edemas. Normalmente en esta fase, cuando creemos que estamos enfermos y acudimos al médico, pero ya la enfermedad comenzó en la primera. Y Hammer descubre que en esta fase el mismo cerebro, sacándole una foto, ya no está más ese círculo alrededor de un punto, sino que ve toda una mancha negra que él deduce que es un edema, es agua en las células. Después, si quieren, con Hammer pueden profundizar porque es muy interesante. Y en esta segunda fase, la recomposición de tejido, el cuerpo se vale de virus, bacterias, hongos y microbacterias para los utiliza para recomponer. Un nuevo resumen sería que, recibido el shock, se produce un conflicto. Depende del tipo del conflicto, va a alterar una función determinada del organismo. Es recibida la información por el cerebro y de acuerdo a la hoja embrionaria a la cual corresponde, la disfunción va a estar en un órgano o función determinada. Ya lo vamos a aclarar. ¿Por qué tenemos que hablar de las capas embrionarias? Porque a cada parte del cerebro le corresponde una capa y a cada capa le corresponde una serie de órganos y funciones determinadas. A la corteza cerebral le corresponde el ectodermo, a la sustancia blanca y el cerebelo le corresponde el mesodermo y al tronco cerebral el endodermo. ¿Qué significa esto? Que ese shock emocional va a ser interpretado por alguna de estas partes del cerebro según el tipo de conflicto. Y cada parte va a tratar un conflicto diferente. En el caso del endodermo y el tronco cerebral, el shock emocional recibido, la mente, el inconsciente, lo va a interpretar como un conflicto de supervivencia. Es decir, que la circunstancia que el individuo tuvo ese día, en ese shock emocional inesperado, de acuerdo a las características de ese shock, la mente lo reparte de determinadas funciones. En este caso, si lo recibe el tronco cerebral es porque entiende que el conflicto es de supervivencia. Y por lo tanto, puede verse alterada nuestras funciones de respiración, nutrirnos, o sea, asimilar la comida, eliminar la comida, nuestras funciones de reproducción. Y los órganos que se van a ver afectados ante este shock emocional que altera nuestra supervivencia va a ser todos los que se relacionen con el sistema digestivo, o con el sistema respiratorio, o con el sistema reproductor, ya sea masculino o femenino, o con la glándula tiroides. Si el shock emocional recibido por la mente tiene característica de que se ve afectada la protección de la persona o de su grupo familiar, quien recibe esta orden en inconsciente es el cerebelo. Y las funciones que corresponden al mesodermo, en este caso llamado mesodermo antiguo, son funciones que van a tener que verse protegida contra cualquier agresión o deshidratación o sobrecalentamiento que el individuo pueda tener, como un cuidado de los demás. En este caso, las capas embrionarias, como la dermis que está debajo de la epidermis, el pleura que cubre los pulmones, el peritoneo que cubre el vientre, las mamas y el pericardio que cubre el corazón, son las que potencialmente pueden verse afectadas ante un conflicto de protección. Si el conflicto recibido tiene la característica de que sentimos que lo que se ve afectado es nuestra posibilidad de desplazarnos, de movernos, porque, por ejemplo, no nos sentimos aptos y nos estamos comparando,
y nos subestimamos, ese conflicto, ese shock emocional va a ser recibido por el inconsciente en lo que se llama sustancia blanca del cerebro. Por lo tanto, va a tener que ver con los órganos del mesodermo nuevo. Las funciones que se van a ver alteradas son las de estabilidad, flexibilidad, fuerza y rendimiento. Y aquí tenemos el sistema óseo, los músculos, los vasos sanguíneos, las glándulas suprarrenales, el sistema linfático. Brevemente, para entender esto, es que si la emoción es que si yo, vamos a suponer que tengo un problema para moverme, es decir, que si yo avanzo en esto, estoy sufriendo, porque no quiero ir a tal lado, no quiero hacer tal cosa, porque no me siento apto, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido. Entonces, el organismo no va a cuidar cómo. Si nos duelen los huesos, seguramente los músculos, no vamos a poder caminar o no vamos a poder desplazar, no vamos a tener que estar en la cama, y de repente de esa manera el inconsciente nos está cuidando de no movernos. Bueno, y por último, supongamos que el shock emocional tenga que ver con que peligran nuestros problemas o nuestra circunstancia de relacionarnos con los otros, que tenemos problemas con nuestro territorio, nos sentimos que tenemos miedo que nos amenacen el territorio, nuestro lugar. Nuestro lugar puede ser el trabajo, nuestro lugar puede ser la casa, nuestro lugar puede ser nuestra familia, es decir, todo lo que tenga que ver con que estamos perdiendo identidad. En este caso, el shock emocional es recibido por la corteza cerebral y la capa que le corresponde es el ectodermo. Las funciones tienen que ver todo lo que sea con el contacto de nuestro cuerpo con el exterior. En cuanto a los sentidos, principalmente es el lenguaje, la sexualidad. Y aquí tenemos el sistema nervioso, la piel, obviamente, que es lo que externamente más se relaciona con todo el exterior, el corazón con sus venas y arterias coronarias, paladar, el esmalte dental, que después hay que ampliarlo porque hay más. Y vamos a un ejemplo, y con esto terminamos. Supongamos que el shock emocional recibido de forma inesperada es que me despiden del trabajo. O sea, esa sería la causa, ¿no? ¿Qué interpreta? ¿Qué interpreta el inconsciente ahí? El inconsciente rápidamente, por supuesto, si me despiden del trabajo no voy a tener ingresos. Pero ¿cómo interpreta el inconsciente ahí? Que si no tengo ingresos no voy a poder comprar comida. Si no voy a poder comprar comida, me va a faltar alimento. Entonces, ¿qué hace para protegernos? Muy bien, dice el inconsciente. Le manda al hígado que aumente su tamaño. Eso se llama proliferación celular del hígado o tumor del hígado, ¿no? ¿Por qué lo hace aumentar de volumen? Porque el hígado, en este caso, es un órgano que permite almacenar alimento. El conflicto de supervivencia, es decir, se trata de las necesidades básicas del organismo. Y al tener más células, se supone que va a haber más lugar para guardar alimento, para que cuando llegue ese momento de no poder alimentarse, el hígado esté en funciones de colaborar con el organismo por lo que le falta. Esto parece muy loco, pero es como así estudia la bioneuroemoción, y en este caso también a través del doctor Hammer, ¿no? De sus estudios. Importante aclarar esto, no todas las personas que se queden sin trabajo van a tener un tumor al hígado, no. Esto no nos olvidemos de entrada que dijimos que es algo ideal y subjetivo. Quiere decir que para algunos puede ser que el inconsciente lo tome como que va a faltar alimento. Para otros puede ser que se sientan no aptos. Entonces pueden llegar a tener un problema óseo, es decir, el organismo no lo va a dejar ir a trabajar para que no sufran sentirse no aptos. Pero para otros no pueden, por ahí no tienen ningún inconveniente, no hay ningún shock, no produce ningún shock ni emocional ni biológico porque creen que es una oportunidad de crecimiento, cambiar, reciben una indemnización y encima buscan un trabajo nuevo. Y también vale aclarar de que por qué el mismo tema puede ser interpretado distinto. Es lo que vimos un poco al principio, de acuerdo a las características que tenían papá y mamá cuando nacimos, el transgeneracional, los hechos que nos pasan en la vida y los deseos futuros, forman parte de todo ese condimento pre-percepción por el cual no es lo mismo que le pasa a una persona que la otra. Un ejemplo de protección. Bueno, por ejemplo, mi hijo tiene un accidente y se enferma. Yo como madre tengo que alimentarlo. El inconsciente ya le pide a las mamas que aumenten su capacidad funcional, o sea, que tenga más células. Con más células entiende que va a haber mayor funcionalidad de la glándula mamaria
mayor leche y mayor tiempo para proteger a un hijo en el cual necesita cuidar. Y otro ejemplo podría ser un ejemplo de relación, es que la causa es que una persona cede el control de la empresa en manos de sus socios. Los socios lo desplazan directamente. Entonces siente el primer motivo que puede ser interpretado por el inconsciente es una desvalorización intelectual. El cuerpo tiene que defenderse de esa emoción. ¿Qué hace? Una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque mayor fuerza e irrigación de sangre hacia el cerebro permite que el cerebro esté constantemente despierto, en movimiento, como para estudiar, pensar la solución a dicho problema. Bueno, en los próximos videos la idea es extendernos más en las funcionalidades y órganos en forma particular.